La noche caía pesada sobre Ciudad de México, como una manta oscura que ocultaba los secretos de sus calles. Las luces de neón parpadeaban en los establecimientos del centro, mientras el tráfico nocturno comenzaba a disminuir. En el barrio de Tepito, conocido por sus mercados y su fama de territorio difícil, un restaurante de aspecto modesto servía como fachada para operaciones más complejas. Detrás de una puerta discreta en la parte trasera, Rodrigo Santana revisaba documentos con la meticulosidad de quien ha aprendido que los detalles pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Rodrigo tenía 42 años y cada uno de ellos estaba marcado en las líneas de su rostro curtido. Su cabello negro comenzaba a mostrar canas en las sienes, y sus ojos café oscuro habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Vestía siempre con elegancia sobria, camisa negra, pantalones de vestir, zapatos impecables. Era el tipo de hombre que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. En el mundo en el que se movía, comandaba respeto no solo por su posición, sino por su inteligencia y su código personal, uno que muchos considerarían contradictorio para alguien en su línea de trabajo. Esa noche en particular, Rodrigo había quedado de verse con uno de sus socios en una taquería a unas cuadras del restaurante. Prefería los encuentros informales para ciertos asuntos. Llamaban menos la atención. Salió del local cerca de las 9 de la noche, acompañado únicamente por su chofer, Miguel, quien esperaba en el auto. Decidió caminar las 2 cuadras que lo separaban de su destino. El aire fresco le ayudaba a pensar, a ordenar las prioridades del negocio que manejaba con mano firme, pero calculadora. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber de ti. La calle estaba poco iluminada. Algunos puestos ambulantes cerraban ya sus cortinas metálicas con estruendo. Rodrigo caminaba con las manos en los bolsillos, observando todo con la atención de quien está acostumbrado a detectar peligros. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años, estaba sentada en el escalón de entrada de un edificio abandonado. Tenía el cabello largo y enmarañado, la ropa sucia y rota en algunos lugares. Pero lo que detuvo a Rodrigo en seco fue su rostro. Incluso bajo la luz tenue de la farola más cercana, podía verse claramente. Tenía un moretón grande y oscuro en la mejilla izquierda, otro alrededor del ojo, y su labio inferior estaba hinchado y partido. La niña abrazaba sus rodillas contra su pecho, temblando ligeramente, aunque la noche no era particularmente fría. Rodrigo se detuvo a unos metros de distancia. Su instinto le decía que siguiera caminando, que no se involucrara en problemas ajenos. En su mundo, la supervivencia a menudo dependía de no meterse donde no lo llamaban, pero algo en la escena lo perturbó profundamente. Había visto violencia durante toda su vida adulta. Había sido parte de ella en más ocasiones de las que le gustaría contar, pero siempre bajo ciertos parámetros. Los niños estaban fuera de límites. Siempre lo habían estado para él. Se acercó lentamente, procurando no asustar a la pequeña. Ella levantó la vista cuando escuchó sus pasos, y Rodrigo pudo ver el miedo instantáneo en sus ojos grandes y oscuros. Era el tipo de miedo que no debería existir en la mirada de una niña tan pequeña. «Hola», dijo Rodrigo con voz suave, deteniéndose a una distancia prudente. «¿Estás bien?» La pregunta era absurda considerando el estado en que se encontraba, pero no sabía cómo más comenzar. La niña no respondió, solo lo miró con recelo, como si estuviera calculando si debía huir o quedarse quieta. «Me llamo Rodrigo. No voy a hacerte daño», continuó él, agachándose lentamente para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?» Pasaron varios segundos antes de que ella hablara, y cuando lo hizo,
Su voz fue apenas un susurro. Valeria, Valeria, repitió Rodrigo asintiendo. Es un nombre bonito. Valeria, ¿dónde están tus papás? La niña bajó la mirada hacia sus manos sucias y no contestó. Rodrigo notó entonces que tenía más marcas en los brazos, algunas recientes, otras más viejas y amarillentas. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en su interior. Mi papá, respondió ella finalmente, con una voz tan pequeña que Rodrigo apenas la escuchó. ¿Dónde está él ahora? Arriba, señaló Valeria hacia el edificio abandonado detrás de ella. Está tomando con sus amigos. Me dijo que me quedara aquí afuera y que no hiciera ruido. Rodrigo apretó la mandíbula, miró hacia el edificio, luego hacia la niña, y tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Valeria, ¿tienes hambre? Ella asintió vigorosamente, y por primera vez algo diferente al miedo apareció en su rostro. Ven conmigo. Vamos a conseguirte algo de comer. ¿Te parece? La niña lo miró con desconfianza renovada. Mi papá se va a enojar. No te preocupes por eso ahora, dijo Rodrigo extendiendo su mano. Te prometo que estarás segura. Después de unos segundos de duda, Valeria tomó su mano. Era pequeña y fría, y Rodrigo sintió una punzada en el pecho. La levantó con cuidado y comenzó a caminar hacia donde Miguel esperaba con el auto. El chofer, un hombre corpulento de 50 años, que llevaba trabajando con Rodrigo casi una década, abrió los ojos con sorpresa cuando vio a la niña. «Jefe, ¿qué? Llévanos al restaurante», ordenó Rodrigo mientras acomodaba a Valeria en el asiento trasero. «Y llama a la doctora Ramírez. Dile que la necesito en media hora». Miguel no hizo más preguntas. Había aprendido hacía mucho que cuando Rodrigo daba órdenes con ese tono, era mejor obedecer primero y preguntar después. El auto arrancó suavemente y se dirigió de vuelta al restaurante. Durante el trayecto, Rodrigo observó a Valeria. La niña miraba por la ventana con fascinación, como si nunca hubiera estado en un auto antes. Probablemente hacía mucho que no estaba en uno. Su ropa estaba tan sucia que dejaba manchas en el asiento de cuero, pero eso era lo último que le importaba a Rodrigo en ese momento. «¿Cuántos años tienes, Valeria?», preguntó. «8», respondió ella, sin dejar de mirar por la ventana. «¿Y tu mamá? ¿Dónde está ella?» «Se fue hace mucho tiempo. No sé dónde está». La respuesta fue dicha con la naturalidad de quien ha aceptado una realidad dolorosa como parte normal de la vida. Rodrigo sintió que la rabia crecía más en su interior, pero se obligó a mantener la calma. La niña no necesitaba ver más violencia esa noche. Cuando llegaron al restaurante, ya había cerrado al público. Rodrigo llevó a Valeria a través de la cocina, donde el personal nocturno limpiaba y preparaba todo para el día siguiente. Algunos lo miraron con curiosidad, pero nadie dijo nada. Conocían a su jefe lo suficiente como para saber que tenía sus razones. La llevó a su oficina privada en el segundo piso y la sentó en el sofá de cuero que había contra una de las paredes. Valeria parecía abrumada por el lugar. La oficina era espaciosa, decorada con muebles caros pero sobrios, estantes llenos de libros y un escritorio grande de caoba. «Espera aquí un momento», le dijo Rodrigo. «Voy a traerte algo de comer». Bajó a la cocina y le pidió al chef que preparara algo simple pero nutritivo. 15 minutos después, regresó con un plato de pollo en mole, con arroz, tortillas calientes y un vaso grande de agua de Jamaica. Valeria devoró la comida con una desesperación que partía el alma. Era obvio que llevaba días sin comer apropiadamente. Mientras ella comía, tocaron a la puerta. Era la doctora Elena Ramírez,
una mujer de 45 años que había trabajado para Rodrigo durante años, atendiendo tanto emergencias legítimas como aquellas que no podían llevarse a un hospital sin hacer preguntas incómodas. Elena entró con su maletín médico, vio a la niña y su expresión profesional se endureció. «Rodrigo, ¿qué pasó?», preguntó mientras se acercaba a Valeria. «La encontré en la calle. Necesito que la revises completamente». Elena asintió y se arrodilló frente a la niña con una sonrisa cálida. «Hola, pequeña. Soy la doctora Elena. Voy a revisarte para asegurarme de que estés bien, ¿de acuerdo? No te va a doler». Valeria miró a Rodrigo buscando confirmación. Él asintió y ella permitió que la doctora comenzara el examen. Durante la siguiente hora, Elena revisó cada centímetro de la niña. Además de los moretones visibles en el rostro, encontró más en la espalda, las piernas y los brazos. Algunas costillas estaban sensibles, posiblemente contusionadas, aunque no fracturadas. Había signos claros de desnutrición y deshidratación. Lo peor era que algunos de los moretones eran de diferentes edades, lo que indicaba que el abuso había sido constante durante un periodo prolongado. «Necesita antibióticos para algunas de las heridas que se están infectando», dijo Elena en voz baja a Rodrigo, «y debería estar en un hospital». «No», respondió Rodrigo firmemente. «Aquí no. Si la llevo a un hospital, harán preguntas, llamarán al DIF y probablemente termine de vuelta con ese desgraciado que le hizo esto». Elena lo miró con preocupación. «Rodrigo, sabes que esto es serio. Esta niña ha sufrido abuso severo». «Lo sé. Por eso mismo no va a volver con él nunca». Había una determinación en su voz que Elena reconoció. Suspiró. «Está bien. Puedo tratarla aquí, pero necesitará cuidados constantes durante al menos una semana. Alguien tendrá que estar con ella todo el tiempo». «Me encargaré de eso», aseguró Rodrigo. Después de que Elena terminó de curar las heridas de Valeria y le aplicó los medicamentos necesarios, la niña finalmente comenzó a mostrar signos de agotamiento. Sus párpados se volvían pesados y bostezaba cada pocos minutos. Rodrigo llamó a una de las empleadas del restaurante, una mujer mayor llamada Rosa, que había trabajado allí durante años y en quien confiaba plenamente. «Rosa, necesito que vayas y compres ropa para una niña de 8 años. Todo lo que necesite, ropa, zapatos, artículos de aseo, y trae también algunas cosas para que pueda dormir cómoda». Rosa miró a Valeria con ternura maternal y asintió. «Enseguida, señor Rodrigo». Mientras esperaban, Rodrigo se sentó en su escritorio y observó a la niña, que se había acurrucado en el sofá, abrazando un cojín. Parecía estar luchando contra el sueño, como si tuviera miedo de cerrar los ojos. «Valeria», llamó suavemente. «Puedes dormir si quieres. ¿Estás segura aquí?» «¿De verdad?», preguntó ella con voz somnolienta. «De verdad. Yo voy a estar aquí toda la noche. Nadie te va a lastimar». Eso pareció ser suficiente para ella. En cuestión de minutos estaba profundamente dormida. Rodrigo la observó por un largo rato, sintiendo un torbellino de emociones que no había experimentado en años. Rabia hacia el padre que había hecho esto, tristeza por todo lo que esta niña había sufrido. Y algo más, algo que no podía identificar claramente, pero que lo impulsaba a protegerla a cualquier costo. Cuando Rosa regresó con las compras, entre ambos prepararon un espacio más cómodo para Valeria. Rodrigo tenía un pequeño apartamento anexo a su oficina que ocasionalmente usaba cuando trabajaba hasta muy tarde. Llevaron a la niña dormida hasta allá y la acostaron en la cama después de cambiarla con cuidado por un pijama limpia. Valeria apenas se movió durante todo el proceso, exhausta física y emocionalmente. Esa noche, Rodrigo no durmió. Se quedó sentado en una silla junto a la puerta de la habitación, pensando en lo que haría a continuación. Sabía que había cruzado una línea al tomar a la niña,
aunque fuera para protegerla. Su mundo era complicado y peligroso, no era lugar para una niña inocente, pero tampoco podía simplemente devolverla a ese infierno del que la había rescatado. Mientras las horas de la madrugada avanzaban lentamente, Rodrigo tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Tenía contactos en todas partes, gente que le debía favores, otros que trabajaban para él en diferentes capacidades. Si iba a hacer esto, si realmente iba a proteger a esta niña, necesitaba información. Para cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, Rodrigo ya tenía un nombre: Fernando Méndez, 35 años, con antecedentes por violencia doméstica, posesión de drogas y otros delitos menores. Vivía en ese edificio abandonado con un grupo de adictos y pequeños delincuentes. La madre de Valeria, según la información que había conseguido, los había abandonado hacía 3 años y nadie sabía su paradero actual. El hombre había estado cobrando la ayuda social del gobierno para la niña, pero gastaba todo el dinero en alcohol y drogas, mientras Valeria sobrevivía de milagro. Rodrigo apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Había tomado una decisión durante esa larga noche. Fernando Méndez necesitaba entender que había consecuencias para sus acciones, y Rodrigo iba a ser quien se las enseñara. Cuando Valeria despertó cerca del mediodía, parecía desorientada por un momento. Se incorporó bruscamente en la cama, mirando alrededor con pánico hasta que vio a Rodrigo sentado en la silla cerca de la puerta. «Buenos días», dijo él con suavidad. «¿Dormiste bien?» Valeria asintió lentamente, todavía procesando dónde estaba. Entonces miró hacia abajo y se dio cuenta de que llevaba ropa limpia y nueva. «¿Tengo hambre?», preguntó tímidamente. Rodrigo sonrió por primera vez en horas. «Vamos a conseguirte algo de desayunar entonces». La llevó a la cocina del restaurante, donde el personal del turno diurno ya estaba en plena actividad preparándose para el almuerzo. Rosa, que se había quedado toda la noche por petición de Rodrigo, preparó un abundante desayuno mexicano: huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas frescas y un vaso grande de leche. Valeria comió más lentamente esta vez, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Mientras ella comía, Rodrigo se excusó y bajó a su oficina. Tenía que hacer una última llamada antes de poner en marcha su plan. Marcó un número que conocía de memoria. «Hermano», respondió una voz grave al otro lado de la línea. «Gabriel, necesito un favor», dijo Rodrigo. Gabriel Ortiz era su mano derecha, el hombre en quien más confiaba en toda su organización. Se conocían desde niños, habían crecido juntos en las calles de Tepito y habían construido juntos todo lo que tenían ahora. «Lo que necesites», respondió Gabriel sin dudar. «Hay un tipo, Fernando Méndez, vive en el edificio abandonado de la calle Azteca. Necesito que lo traigas esta noche, sin lastimarlo demasiado, pero quiero que entienda que no es una invitación que pueda rechazar». «¿Esto tiene que ver con la niña que rescataste anoche?» Las noticias viajaban rápido en su círculo. Rodrigo no se sorprendió de que Gabriel ya lo supiera. «Sí, es su padre», la golpeaba. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Entiendo», dijo Gabriel finalmente, y el tono de su voz había cambiado. También él tenía sus propias líneas que no cruzaba. «Lo tendré aquí para las 10 de la noche. Gracias, hermano». Rodrigo colgó y regresó a la cocina. Valeria había terminado de comer y ahora miraba con fascinación cómo los cocineros trabajaban. Uno de ellos, un hombre joven llamado Carlos, le estaba mostrando cómo hacer tortillas a mano. Ella intentaba imitar sus movimientos con una pequeña porción de masa, y aunque el resultado era desigual, se veía emocionada. «¿Te gusta cocinar?», preguntó Rodrigo acercándose. Valeria asintió entusiastamente.
Mi mamá me enseñó un poquito antes de irse. Era la primera vez que mencionaba a su madre sin tristeza en la voz. Rodrigo tomó nota mental de eso. La cocina parecía ser un espacio donde ella se sentía cómoda. El resto del día transcurrió de manera extrañamente tranquila. Rodrigo canceló todas sus reuniones y pasó el tiempo con Valeria. Rosa se había ofrecido a quedarse y ayudar, y entre los tres exploraron el restaurante. Valeria quedó maravillada con todo. La enorme cocina industrial, el comedor principal con sus mesas elegantemente puestas, incluso el pequeño jardín trasero que Rodrigo mantenía, pero rara vez usaba. Durante una de esas exploraciones, mientras estaban sentados en el jardín bajo la sombra de un viejo árbol de jacaranda, Valeria hizo una pregunta que tomó a Rodrigo por sorpresa. ¿Eres un hombre malo? Rodrigo la miró, considerando cómo responder a esa pregunta tan directa de una niña de 8 años. ¿Por qué preguntas eso? Porque la gente en el restaurante te mira diferente, como si te tuvieran miedo. Pero tú has sido bueno conmigo. Era una observación sorprendentemente astuta para alguien tan joven. Rodrigo suspiró. He hecho cosas malas en mi vida, Valeria, eso es verdad. Pero intento tener reglas, cosas que nunca haría, líneas que no cruzaría, y lastimar a niños es una de esas líneas. Entonces, ¿por qué la gente te tiene miedo si tienes reglas? Porque no todo el mundo tiene las mismas reglas que yo. Y a veces hay que ser fuerte para proteger las cosas que son importantes. Valeria pareció pensar en esto por un momento. Yo soy importante. La pregunta golpeó a Rodrigo más fuerte de lo que esperaba. Se agachó para quedar a la altura de ella y la miró directamente a los ojos. Sí, Valeria, tú eres importante. Todos los niños son importantes y nadie debería lastimarte nunca. ¿Entiendes? Ella asintió. Y por primera vez desde que la había encontrado, Rodrigo vio algo parecido a esperanza en sus ojos. Esa noche, después de que Valeria se durmiera temprano agotada por el día de actividades, Rodrigo bajó al sótano del restaurante. No era un lugar al que llevaba a menudo a la gente. De hecho, muy pocos sabían de su existencia. Era donde manejaba los asuntos más delicados de su operación, lejos de ojos curiosos. Gabriel ya estaba allí, junto con 2 de sus hombres de confianza, y entre ellos, atado a una silla con la cabeza gacha, estaba Fernando Méndez. El hombre era delgado hasta el punto de parecer enfermizo, con la piel cetrina de quien abusa de sustancias. Su ropa estaba tan sucia como la que había llevado Valeria, y olía a alcohol rancio y negligencia. «Está despierto», informó Gabriel cuando Rodrigo entró. Le dejamos claro que más le valía comportarse. Rodrigo se acercó lentamente a Fernando, quien levantó la cabeza con dificultad. Sus ojos estaban inyectados en sangre y tenía la mirada perdida de quien está acostumbrado a estar bajo la influencia de algo. «¿Sabes quién soy?», preguntó Rodrigo con voz tranquila pero llena de amenaza. Fernando negó con la cabeza, claramente confundido y asustado. «No importa. Lo que importa es que sé quién eres tú, Fernando Méndez, padre de Valeria Méndez, de 8 años. ¿Te suena?» Al escuchar el nombre de su hija, algo cambió en la expresión de Fernando. Intentó sentarse más derecho en la silla. «¿Qué hicieron con mi hija? ¿Dónde está?», demandó con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que solo conseguía ser patética. Rodrigo se inclinó hacia adelante hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «Tu hija está en un lugar donde nunca más tendrá que tener miedo, donde nunca más será golpeada, hambrienta o abandonada, donde será tratada como debe ser tratada una niña de su edad». «Tú no puedes quitarme a mi hija», protestó Fernando. «Es mía, tengo derechos». La rabia que Rodrigo había estado conteniendo durante todo el día finalmente explotó. Agarró a Fernando por el cuello de la camisa y lo levantó junto con la silla, acercándolo aún más.
¿Derechos? Siseó. ¿Derechos? Perdiste cualquier derecho que pudieras tener sobre esa niña en el momento en que levantaste tu mano contra ella. ¿Cómo te atreves siquiera a pronunciar esa palabra? Dejó caer la silla bruscamente. Fernando tosió, intentando recuperar el aliento. Yo no quería lastimarla, balbuceó. Es solo que a veces ella me hace enojar y yo pierdo el control. Pero es mi hija. La quiero. No sabes lo que significa querer a alguien, respondió Rodrigo con disgusto. Valeria tenía moretones por todo el cuerpo, algunos nuevos, otros viejos. La has estado golpeando durante meses, quizás años, y la dejabas en la calle mientras tú te drogabas con tus amigos. Ella estaba bien, siempre volvía al departamento después. Ella estaba aterrorizada, hambrienta, herida. Eso no es estar bien. Fernando pareció darse cuenta de que no iba a ganar esta discusión con palabras. Cambió de táctica, adoptando un tono lastimero. Mire, señor, quien sea que usted sea, Valeria es todo lo que tengo. Su madre nos dejó. Yo hago lo mejor que puedo. No tengo trabajo, no tengo dinero. Es difícil, pero la quiero, se lo juro. Déjeme verla, déjeme hablar con ella. Se lo puedo explicar. Rodrigo lo observó con una mezcla de repulsión y algo parecido a la lástima. Este hombre era patético, un cascarón vacío de ser humano que había destruido a su propia hija porque él mismo estaba destruido. Pero eso no era excusa. Nunca lo sería. No vas a volver a verla nunca, dijo Rodrigo con finalidad. Pero tampoco voy a matarte, aunque parte de mí quisiera hacerlo. En lugar de eso, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Fernando lo miró con confusión y miedo. ¿Qué quiere de mí? Mañana a primera hora irás a las oficinas del DIFE. Vas a decirles que no puedes cuidar de tu hija, que tienes problemas de adicción y que ella estaría mejor con otra familia. Vas a firmar todos los papeles que te pongan enfrente renunciando a tu custodia. ¿Entendiste? Y si no lo hago, Rodrigo se inclinó nuevamente hacia él. Entonces voy a hacer que desaparezcas, y no de la manera rápida. Conozco lugares donde nadie te encontrará nunca, donde tu muerte será lenta y dolorosa. Y créeme, cuando te digo que después de lo que vi que le hiciste a esa niña, no perdería el sueño por ello. La amenaza no era vacía, y Fernando lo sabía. Podía verlo en los ojos de Rodrigo, en la forma en que cada uno de los hombres en esa habitación lo miraba con desprecio. Asintió rápidamente, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas sucias. Está bien, lo haré lo que diga, solo no me haga daño. Gabriel, llamó Rodrigo sin apartar su mirada de Fernando. Asegúrate de que llegue al DIF mañana a primera hora. Quédate con él hasta que haya firmado todo. Si intenta huir o cambiar de opinión, sabes qué hacer. Entendido, jefe. Rodrigo se enderezó, ajustándose la camisa que se había arrugado durante la confrontación. Miró una última vez a Fernando con desprecio antes de dirigirse hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo y habló sin voltear. Y Fernando, si alguna vez, por alguna razón, intentas acercarte a Valeria de nuevo, si incluso piensas en buscarla, no habrá lugar en este país donde puedas esconderte de mí. ¿Quedó claro? Sí, señor. Cristalino. Rodrigo subió las escaleras de vuelta a su oficina. El encuentro lo había dejado sintiéndose sucio, contaminado. Se lavó las manos y la cara en el baño privado anexo a su oficina mirándose en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada había hecho cosas terribles en su vida. Había lastimado gente. Había ordenado acciones que pesaban en su conciencia en las raras ocasiones en que se permitía pensar en ello. Pero esto era diferente. Esto se sentía como algo correcto, como algo necesario. Subió silenciosamente al apartamento donde Valeria dormía. Rosa se había quedado haciéndole compañía a la niña, sentada en una silla tejiendo, mientras vigilaba.
Levantó la vista cuando Rodrigo entró y asintió con aprobación maternal. Se levantó y le cedió su lugar sin decir palabra, entendiendo que él necesitaba un momento a solas. Rodrigo se sentó en la silla y observó a Valeria dormir. Incluso en sueños, su rostro mostraba las marcas de lo que había vivido. Los moretones tardarían semanas en desaparecer completamente, pero las cicatrices emocionales, esas tardarían mucho más. Quizás nunca desaparecerían del todo. ¿Qué iba a hacer con ella? La pregunta lo había estado persiguiendo desde que la encontró. No podía simplemente entregarla al sistema. Había visto demasiadas veces cómo niños desaparecían en ese laberinto burocrático, pasando de un hogar temporal a otro, algunos acabando en situaciones peores que aquellas de las que habían sido rescatados. Pero tampoco podía quedarse con ella. ¿O sí? Un hombre en su posición, con su estilo de vida, no era apto para ser padre. Sin embargo, mientras la observaba dormir pacíficamente por primera vez en probablemente años, Rodrigo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Un propósito que iba más allá de su negocio, más allá de acumular poder y riqueza, algo que valía la pena proteger con todo lo que tenía. Tomó una decisión esa noche. No sabía cómo iba a funcionar, no tenía todas las respuestas, pero iba a intentarlo. Iba a darle a esta niña la vida que merecía, la protección que necesitaba, el futuro que le habían robado, costara lo que costara. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Gabriel cumplió su palabra y se aseguró de que Fernando firmara todos los papeles necesarios en el DIF. El hombre estaba tan aterrorizado que no puso ninguna objeción. Después de eso, Gabriel personalmente lo escoltó a un autobús con destino a Guadalajara y le dejó claro que si alguna vez lo veían de vuelta en Ciudad de México, sería lo último que hiciera. Mientras tanto, Rodrigo puso a trabajar sus contactos para manejar la parte legal de la situación. No fue fácil. El sistema mexicano de adopción era complicado y burocrático, y para un hombre soltero como él, las posibilidades de adoptar eran limitadas. Pero Rodrigo tenía recursos que la mayoría de la gente no tenía: dinero, influencia y una red de contactos que se extendía a todos los niveles del gobierno y el sistema judicial. Durante todo este proceso, Valeria permaneció en el restaurante bajo el cuidado de Rodrigo y Rosa. La transformación en la niña era notable. Con comida regular, un lugar seguro donde dormir y gente que la trataba con amabilidad, comenzó a florecer lentamente. Los moretones físicos sanaban, aunque las cicatrices emocionales aún estaban muy presentes. Tenía pesadillas casi todas las noches. Rodrigo se acostumbró a despertarse con sus gritos y correr a su habitación para consolarla. Al principio ella se encogía cuando él se acercaba, todavía condicionada a esperar violencia, pero con el tiempo comenzó a permitir que la abrazara, que la meciera hasta que volviera a dormirse. Esos momentos, aunque dolorosos, crearon un vínculo entre ellos que ninguno de los dos había anticipado. Durante el día, Valeria exploraba el restaurante con curiosidad creciente. Le gustaba especialmente la cocina, donde pasaba horas observando a los cocineros trabajar. Carlos, el joven chef que le había enseñado a hacer tortillas ese primer día, se convirtió en algo así como un hermano mayor para ella. Le enseñaba pequeños trucos de cocina y Valeria los absorbía con entusiasmo. Rodrigo observaba todo esto con una mezcla de alegría y preocupación. Valeria estaba mejor, eso era innegable. Pero él sabía que su mundo no era seguro para una niña. Tenía enemigos, rivales que no dudarían en usar cualquier debilidad en su contra. Y ahora Valeria se había convertido en su mayor debilidad. 2 semanas después de haber encontrado a Valeria, Rodrigo tuvo una reunión con Marcos Salinas, un abogado que había trabajado con él durante años en varios asuntos legales y no tan legales.
Marcos había estado investigando las opciones para formalizar la situación de Valeria. «Es complicado, Rodrigo», dijo Marcos, sentado frente al escritorio con varios documentos esparcidos entre ellos. Técnicamente, con el padre habiendo renunciado a la custodia y la madre desaparecida, la niña debería pasar al sistema de hogares temporales mientras se busca una familia adoptiva. «Eso no va a pasar», declaró Rodrigo firmemente. «¿Qué otras opciones tengo?» «Bueno, podrías solicitar convertirte en su tutor legal temporal mientras se procesa una adopción formal. Pero para eso necesitarías pasar por evaluaciones, visitas domiciliarias, toda una serie de revisiones. Y siendo honesto contigo, tu profesión podría ser un problema. Mi profesión oficial es dueño de restaurantes y otras empresas legítimas», señaló Rodrigo. «Sí, pero ambos sabemos que hay más que eso. Y las autoridades también lo saben, aunque no puedan probarlo. Van a escudriñar cada aspecto de tu vida». Rodrigo se reclinó en su silla, pensando. No podía permitir que las autoridades hurgaran demasiado profundo en sus asuntos. Había construido un muro cuidadoso entre sus negocios legítimos e ilegítimos, pero ese muro no resistiría un escrutinio intenso. «Tiene que haber otra manera», dijo. Marcos dudó antes de hablar. «Hay una posibilidad. Conozco a alguien en servicios sociales que nos debe favores, muchos favores, con suficiente persuasión y compensación. Podríamos acelerar el proceso y evitar algunas de las revisiones más invasivas. No sería completamente limpio, pero funcionaría». «Hazlo», ordenó Rodrigo. «No me importa cuánto cueste o qué favores tengamos que cobrar. Quiero que esto se resuelva lo más rápido posible». «Entendido. Pero Rodrigo, incluso con atajos, esto llevará tiempo. Meses, probablemente. ¿Qué vas a hacer con la niña mientras tanto?» «Se quedará conmigo, aquí, en el restaurante. Por ahora, estoy buscando un lugar más apropiado. Una casa, algo con espacio para que pueda jugar, ir a la escuela». Marcos lo miró con una expresión que era difícil de interpretar. «¿Realmente vas a hacer esto? ¿Convertirte en padre?» La pregunta colgó en el aire por un momento. Rodrigo nunca había considerado la paternidad. Su estilo de vida no era compatible con ello. Pero ahora, con Valeria durmiendo en el piso de arriba, sintiéndose segura, probablemente por primera vez en años gracias a él, la respuesta era obvia. «Sí», dijo simplemente, «voy a hacerlo». Una semana después, Rodrigo encontró una casa en Coyoacán, uno de los barrios más antiguos y tranquilos de la ciudad. Era una construcción colonial española restaurada, con paredes gruesas de adobe, techos altos y un hermoso patio interior lleno de plantas. Tenía 3 habitaciones, una cocina espaciosa y, lo más importante, estaba en una calle segura y tranquila, lejos del mundo en el que Rodrigo normalmente operaba. La compró en efectivo y comenzó a amueblarla inmediatamente. Contrató a un diseñador de interiores con instrucciones específicas. Quería que fuera un hogar cálido y acogedor, especialmente la habitación que sería de Valeria. No escatimó en gastos. Muebles de calidad, ropa de cama suave, juguetes, libros, todo lo que una niña de 8 años pudiera necesitar o querer. Cuando finalmente llevó a Valeria a ver la casa, su reacción fue todo lo que Rodrigo había esperado y más. La niña entró tímidamente al principio, mirando todo con asombro. Cuando Rodrigo le mostró su habitación, pintada de un azul cielo suave con estrellas fosforescentes en el techo, Valeria se quedó sin palabras. «¿Esto es para mí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí, todo es tuyo. Esta es tu habitación. Esta es tu casa ahora». «Nuestra casa», corrigió Valeria, mirándolo con esos grandes ojos oscuros. Algo se apretó en el pecho de Rodrigo. «Sí, nuestra casa».
Valeria corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su estómago. Rodrigo la abrazó de vuelta, sintiendo lágrimas picar en sus propios ojos. En ese momento supo que había tomado la decisión correcta. La mudanza fue rápida. Rosa aceptó encantada la oferta de Rodrigo de trabajar como ama de llaves y ayudante en la nueva casa, lo que significaba que Valeria tendría supervisión constante incluso cuando Rodrigo tuviera que atender sus negocios. También contrató a una tutora privada, una maestra retirada llamada profesora Martínez, para que comenzara a preparar a Valeria para eventualmente integrarse al sistema escolar regular. Los primeros meses en la nueva casa fueron de ajuste para ambos. Rodrigo tuvo que aprender a balancear su vida peligrosa con su nuevo rol como figura paterna. Mantenía sus negocios más oscuros completamente separados de la casa. Cuando tenía reuniones delicadas, las hacía en el restaurante o en otros lugares seguros. La casa era un santuario, un espacio donde solo existía Rodrigo, el padre adoptivo, no Rodrigo, el jefe del crimen. No fue fácil. Hubo momentos de frustración en ambos lados. Valeria tenía arrebatos ocasionales, explosiones de ira o miedo que eran claramente restos del trauma que había vivido. A veces rompía cosas, gritaba, se encerraba en su habitación. Rodrigo no siempre sabía cómo manejar estas situaciones. No había tenido exactamente un buen modelo a seguir en su propia infancia. Pero aprendió. Buscó ayuda. Contrató a una psicóloga infantil especializada en trauma para que trabajara con Valeria. La doctora Sánchez venía 3 veces por semana y lentamente, pacientemente, ayudaba a Valeria a procesar todo lo que había vivido. También le daba consejos a Rodrigo sobre cómo apoyar mejor a la niña.